Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser armar la versión número 3 del circuito secuenciador que hice hace unos meses atrás. Exactamente, subí el video de la construcción Through-Hole, que es la que está aquí, hace casi 3 meses. Fue exactamente el 1 de septiembre de este año que lo subí. Y después de eso pasaron una semana más o menos que estuve haciendo una versión 2 que consistió en usar componentes de tipo montura superficial y finalmente hice una versión 3, que es la que les voy a mostrar hoy día, en que traté de minimizar al máximo la cantidad de piezas que se pudieran utilizar como through-hole. La versión que tengo ahora es una versión híbrida, vale decir que hay componentes de montura superficial y componentes through-hole. La idea es llegar hasta una versión siguiente en que yo monte esto en solamente componentes de montura superficial. Todo este desarrollo lo he hecho con Proteus, que es una aplicación que es una interfaz de usuario que permite dibujar los circuitos y ir adaptándolos, mejorándolos, y de esa forma uno puede hacer después una construcción que se manda a hacer a una empresa china. En este momento hay 2 que yo conozco. Y bueno, ahí vamos a probar la segunda opción, porque hasta ahora he probado la opción de PCBWay. Con PCBWay tuve una buena experiencia con esta tarjeta, no así con esta otra, no por la manufactura misma de la tarjeta, porque ellos se demoran un día prácticamente en hacerla, pero el problema fue con el transporte. En la primera ocasión fue muy rápida la manufactura y el transporte llegó, creo que en un par de semanas, pero en el segundo caso se demoraron 2 meses y una semana en hacerme llegar el aparato. Me parece que es una cantidad excesiva de tiempo y por supuesto que eso hace que no sea una buena opción. Yo todavía no he probado la otra opción que existe, no me acuerdo en este momento el nombre, pero ya lo voy a mencionar en algún minuto. Y la idea es, bueno, hacer una versión más, que sería de utilizar todos los componentes con montura superficial, vale decir circuitos integrados. Aquí tengo además un puente rectificador que también se puede poner un integrado, y bueno, también se puede reducir acá el tamaño de un circuito regulador de voltaje que agregué, que usé una pieza que no es miniatura, se podría hacer. Bueno, todas esas mejoras las voy a tratar de hacer en una versión siguiente, pero por el día de hoy vamos a construir el aparato en una placa de este tipo. Voy a sacarla del soporte donde viene. Esto viene en una especie de soporte al vacío, de esto como pelotitas, pero lo hacen al vacío, y de esa manera permiten que el viaje no deteriore la tarjeta, porque podría haber rosa entre las tarjetas que vienen apiladas, pero esto al estar al vacío no tiene ningún movimiento, de manera que es una buena idea enviarla de esta forma. Así que voy a proceder a sacarlo de aquí. Voy a usar acá un cuchillo para sacar las tarjetas de este envase al vacío. Bueno, aquí pueden ver ustedes que yo no lo he abierto. Esto me llegó hace, creo que una semana atrás. Primera vez que lo estoy sacando. Entonces aquí vamos a ver. Bueno, el fondo verde
no me permite ver mucho, así que voy a sacar esto. No sé si ahí se ve mejor. Sí, parece que sí. Aquí podemos ver la diferencia de tamaño. La tarjeta es un poquito más chica, si se dan cuenta. Tiene todo este pedazo menos, y por la parte superior también tiene un pedacito menos. Bueno, la diferencia está en que esto tiene más piezas. Vamos a ver el diagrama, se los voy a mostrar en pantalla, para que vean cuáles son los componentes que tiene ahora adicionales. Bueno, normalmente esto va a tener los LED, que lo podemos hacer con LED de color verde para variar un poco. Estas resistencias, que eran de tipo through holes, las cambié por montura superficial, ahora están a este lado. Los integrados son los mismos, no tienen ninguna variación, pero acá le agregué unos LED, le agregué un LED para ver cuándo sale el pulso del 555. Le puse, como les dije, un regulador de voltaje 5 voltios, y también le agregué acá un puente rectificador, de manera de que esto se puede alimentar ahora con corriente continua, con corriente alterna y con una corriente continua o alterna de 9 voltios. Ahí les voy a ir explicando cuando les muestre el diagrama. Bueno, les voy a explicar un poco más. Estas placas se mandan a hacer a China, como les dije, y para eso uno tiene que hacer el dibujo del circuito impreso. En este caso yo usé Proteus, pero hay otras herramientas de tipo CAD que se pueden utilizar. La cosa es que la herramienta que ustedes utilicen sea capaz de generar un archivo de tipo Gerber, que es el que contiene todos los el direccionamiento donde van los agujeros, los tamaños de los agujeros, si es que son de tipo through hole, los agujeros de las esquinas para poder ponerle soporte, por ejemplo un elevador o un tornillo. También estas placas son doble faz, de manera que están dibujadas por ambos lados. Las compañías que hacen estas placas están haciendo ofertas que son 10 placas de 10 por 10 centímetros por un precio aproximadamente igual a $5, y lo que sale caro aquí es el transporte. El transporte puede salir $15 o más. Y bueno, ellos pueden hacer también placas de otros tipos, multicapas, pueden tener hasta 7 capas me parece por lado. Y por supuesto que si quieren hacer placas más grandes también se pueden hacer más grandes, pero obviamente que el precio va variando por la cantidad de capas, por el color y por el tamaño. Así que bueno, eso es una acotación adicional sobre la construcción de placas. Bueno, ahora les voy a mostrar el diagrama. Vamos a ver cómo es la nueva opción que les voy a proponer. Lo que están viendo en pantalla es el diagrama completo, diagrama esquemático de la versión 3 que estoy haciendo ahora del secuenciador digital. Lo que ven acá es, primero en el centro de la pantalla tenemos los dos circuitos integrados, el 555 que hace de generador de pulso, y a la derecha de este tenemos el CD4017, que es un contador decimal que va aprendiendo cada una de las salidas a medida que recibe un pulso de reloj desde el 555. En este caso inicia una secuencia partiendo con un valor alto en la puerta de salida Q0. Después, en el próximo conteo, envía una señal a Q1 y se apaga Q0. Después, en el siguiente pulso, pasa a Q2 y se apaga Q1, y así hasta que da la vuelta completa y vuelve a comenzar. Bueno, eso se registra a la derecha en los LEDs, que van encendiendo a medida que les llega un pulso positivo, y eso ocurre en los LEDs de 1 a de 10, de manera que después que termina el ciclo vuelve a comenzar.
Ahora, las resistencias que aparecen al centro, R11 y R12, y también el condensador C1 y C2, le dan el tiempo o el periodo de la señal de onda cuadrada que va a generar el 555 para poder ir haciendo la generación de pulso. Y después, si vemos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, podemos ver el circuito que es el regulador de voltaje. Este es un 7805 y que recibe una señal de corriente alterna o de corriente continua desde J1, que se encuentra al centro a la izquierda, con un puente rectificador. Ustedes dirán, bueno, si tiene un puente rectificador tiene que ser corriente alterna, sí, pero también puede ser corriente continua. Después les voy a explicar por qué. Y después la salida llega a 3 condensadores. Ahora ustedes se preguntarán por qué tengo 3 condensadores aquí, C6, C5 y C4. Son los 3 de 100 nanofaradios. Bueno, si uno ve la hoja técnica del 7805, a la entrada se requiere un condensador de 0.33 microfaradios, lo que viene a ser 330 nanos. Pero si uno pone 3 condensadores en paralelo, el valor de la capacitancia se suma, de manera que no tendremos 330 nanofaradios, pero vamos a tener 300 nanofaradios, que es bastante cercano. Ahora, eso lo vamos a hacer con componentes de montura superficial. También podría haber puesto un componente de montura superficial de valor 330 nanofaradios, pero habría tenido que comprar condensadores de ese estilo, que son más grandes y son más caros, de manera que igual puedo hacer el valor sumando condensadores de menor capacidad, y eso también se usa bastante en electrónica. Bueno, a la salida entre la pata 2 y 3 hay otro condensador de 100 nano y hay un condensador en paralelo de 10 microfaradios. Eso también, si ustedes ven la hoja técnica del 7805, pueden ver cómo en la hoja técnica aparecen estos mismos valores que se utilizan para cuando uno quiere hacer un regulador de 5 voltios. Bueno, y después en D13 y R13 se está mostrando un LED con su resistencia limitadora de voltaje y corriente, que es para mostrar de que la fuente está funcionando. Es prácticamente un LED de testigo. Y el otro LED que yo le agregué fue el que se encuentra en la pata 3 del 555, que es donde aparece la resistencia R14 y el LED D11. Ese LED, como está conectado a la salida del pulso de reloj que genera el 555, cada vez que genere un pulso, ese LED se va a encender, de manera que nos va a permitir ir viendo cómo está funcionando el 555. Bueno, eso es el circuito completo. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente lo que hice fue agregar esos dos LED y agregar la fuente para que pueda funcionar con 9 voltios de corriente alterna continua y con un regulador de voltaje que baja a 5 voltios. Bueno, el puente también tiene la garantía que permite que si uno conecta la batería al revés, siempre va a llegar la alimentación en forma correcta al circuito. Y ahí vamos a ver en breve por qué. Bueno, ahora les voy a explicar un poco por qué cuando uno pone un puente rectificador entre medio de un circuito, se puede usar como circuito de protección para evitar que uno pueda conectar la fuente de alimentación en forma invertida. Si nosotros ponemos 4 diodos en esta forma de puente rectificador, estas barras de los diodos nos indican que la salida por este lado va a ser de tipo positivo, y en este otro caso la salida va a ser de tipo negativo.
Entonces uno va a conectar acá las entradas que pueden ser de corriente alterna o que pueden ser de corriente continua, como les dije. Normalmente uno las usa con corriente alterna, pero nada impide que uno no las pueda usar con corriente continua. Y aquí vamos a ver por qué. Supongamos que yo meto en esta entrada 9 voltios de corriente continua y esta es la entrada negativa, ¿verdad? Bueno, yo puedo conectar la batería, en este caso en la entrada, como dije, y la conecto de esta forma. Vale decir que voy a conectar el positivo aquí y el negativo acá. Acá tenemos nuestro puente de diodos. Y si yo veo por este lado, va a pasar el negativo y va a entrar por este diodo y va a salir el negativo por acá, justo por el lado donde sale el negativo. Y si le conecto el positivo a este lado, va a entrar por este diodo y va a salir por el lado positivo. Para acá no va a poder entrar porque el diodo está en contraposición. Lo mismo ocurre con este otro caso. Si yo trato de meter el negativo por acá, no va a poder entrar porque el diodo está puesto en el sentido que impide el paso de la corriente por ese lado. Entonces yo al conectar la batería así, hago que salga en forma correcta la salida. Ahora, ¿qué pasa si lo hago al revés? Yo voy a hacer lo mismo, conecto mi puente. Fíjense que yo el puente lo estoy conectando exactamente igual, no voy a cambiar los diodos. Acá tengo el positivo, acá tengo el negativo, acá tengo la entrada que normalmente va a la corriente alterna y acá tengo la salida que va al negativo. Bueno, vamos a conectar ahora la batería en el otro sentido. ¿Qué pasa cuando sale el positivo por aquí? Bueno, entra por este lado y va a entrar en el sentido del diodo por acá. Por este lado no va a poder pasar porque está el diodo en contraposición. ¿Y qué pasa con el terminal negativo? Yo voy a circular por acá y va a entrar por este diodo que le va a permitir el paso de la corriente y va a salir por acá el negativo. ¿Qué pasa por el otro lado? Por acá está en contraposición el diodo, de manera que no lo va a dejar pasar por este lado. De manera que aquí pueden ver que en ambos casos el voltaje va a salir en forma correcta, con la polaridad correcta. Por acá siempre va a salir positivo, por acá siempre negativo. ¿Y esto por qué se da? Bueno, por la configuración que se pone de esa forma. Si nosotros ahora ponemos esto con los mismos diodos y conectamos acá, en vez de corriente continua, vamos a poner ahora corriente alterna. Vamos a ver qué pasa. Acá tenemos el positivo, acá tenemos el negativo y acá tenemos la corriente alterna. ¿Verdad? Ahí está el circuito con corriente alterna. Bueno, cuando pase el hemiciclo negativo, vamos a ver que esto es el positivo y esta es la parte negativa. Cuando pase la parte negativa, entonces va a pasar por este lado el hemiciclo completo y va a salir por acá. Y acá va a estar el negativo. Y cuando pase después el hemiciclo positivo, que sería esta parte, este de acá ya pasó, ya no está. Simplemente se va a activar este otro lado y va a pasar la parte por aquí. Y eso va a hacer de que por aquí salga el positivo. En realidad aquí sale
sale así, porque pasa solamente la parte del semiciclo positivo, la parte negativa sale por el otro lado, de manera que saldría en este caso, bueno, saldría así, solamente los negativos. Bueno, ahí se pueden dar cuenta ustedes de que al poner el puente rectificador, lo que estamos haciendo también es un aparato que permite asegurar de que nunca se va a poder poner invertida la polaridad, porque de la forma que uno ponga la batería siempre va a salir para el lado correcto. Así que ahí está la explicación de por qué se puede usar un puente rectificador para usar con corriente continua o con corriente alterna. Esa es la explicación. Bueno, yo ahora voy a proceder a la construcción de este aparato. No voy a ir paso por paso, sino que voy a poner, por ejemplo, toda la resistencia y después vamos a ver cómo quedó. Enseguida voy a poner los condensadores, son todas las piezas de bajo perfil, y después voy a poner las bases de los integrados. Vamos a poner los integrados, incluyendo el regulador de voltaje, y finalmente vamos a poner el puente rectificador y el diodo D12 que se encuentra en la parte superior del circuito regulador de voltaje. Y una vez que tengamos listos estos 5 pasos, vamos a mostrar el aparato funcionando para no hacerlo tan tedioso el video. Tedioso y largo en realidad. Bueno, vamos a la construcción entonces. Los componentes que vamos a usar de montura superficial son los llamados 1206. Aquí tengo una, les voy a mostrar una carpetita, un archivador en realidad, donde yo tengo los componentes ordenados. Aquí ya tengo los componentes de las resistencias que tengo que poner del lado de los LEDs. Son bastante pequeñas, como pueden ver. En este archivador tengo, bueno, de todo tipo de componentes, pero aquí están prácticamente todos los componentes de resistencia. Aquí tengo capacitores o condensadores, así que tenemos los valores como para poder armar este aparato. Acá incluso pueden ver que tengo LED de montura superficial, pero en esta ocasión no vamos a ocupar LED de montura superficial, sino que vamos a ocupar, como les dije, LEDs de 5 milímetros, no, de 3 milímetros vamos a ocupar. El mismo tamaño de los que usé la vez anterior. Así que lo primero, sacar esto y empezar a soldar acá. Bueno, ya están soldadas todas las resistencias y todos los condensadores de montura superficial. Ahora vamos a montar las bases de los circuitos integrados. Vamos a poner el diodo y el regulador de voltaje. Después retomamos. Ya falta muy poco para terminar el ensamblaje. Ya está puesto el regulador de voltaje 7805 de 5 voltios, que se encuentra instalado horizontalmente acá. Después está el diodo 1N4007 que está en esta parte, que es para proteger esto contra voltaje inverso. Ahí está el LED que va a prender cuando se conecte la alimentación. Ahí está el otro LED que va a permitir ver los pulsos que va a generar el 555, que ya está instalado el integrado. También está instalado el integrado, o sea, la base del integrado CD4017. Y está faltando solamente poner acá los LEDs, poner acá la fuente, no, perdón, no la fuente. Falta poner el puente rectificador acá
y falta poner el terminal, que lo tengo acá. Es el terminal que tiene que ir para conectar la alimentación en este lado. Así va a quedar. Así que queda muy poco ya para terminar el ensamblaje. Bueno, los LED es lo más largo de poner, y de ahí a probar el circuito. Ya está todo soldado prácticamente. Se soldaron todos los LEDs de color verde aquí. Ahí está el rojo, el amarillo, y falta poner el puente rectificador, que lo tengo aquí en la mano, y el terminal para poder conectar la alimentación. Y ahí está todo listo. Así que hago eso y empezamos a probarlo. Aunque ustedes no lo ven, mi escritorio está bastante desordenado. Ya terminé de armar todo el circuito, solo falta ponerle el circuito integrado, el 555 y el CD4017. Así que voy a ordenar un poco mi escritorio y de ahí continúo haciendo las pruebas para mostrar cómo está funcionando. Bueno, ahí tenemos ya funcionando el aparato con prácticamente 9 voltios. Ahí le vamos a poner 9 voltios, 9.25. Y podemos ver que está funcionando. Corren los LED aquí. Y acá detecta el pulso cuando el 555 envía un pulso al CD4017. Así que está funcionando perfectamente. Voy a hacer un zoom aquí para que se pueda ver un poco mejor el circuito. Ahora vamos a hacer otra prueba. Lo que les decía yo, esto está funcionando a través del puente rectificador, de manera que si yo doy vuelta a estos cables, estoy invirtiendo la polaridad, y aquí van a ver de que sigue funcionando igual. ¿Por qué? Porque sucede lo que les decía yo. Al pasar el voltaje a través del rectificador, se canaliza normalmente como debería salir la polaridad correcta. Así que ahí está funcionando. ¿Se dan cuenta? Bueno, si han llegado hasta aquí, los invito a que pongan su manito arriba si les gustó el video. Esta es la versión 3, como les dije. La próxima versión va a ser con circuitos integrados miniaturizados, y probablemente también use un regulador de voltaje para montura superficial. Bueno, les cuento que también tengo una cuenta PayPal y también estoy en Patreon por si alguien quiere colaborar. Les voy a mostrar la lista de personas que hacen sus colaboraciones, y las personas que están en Patreon, que donan desde $1 hacia arriba, lo pueden hacer mensualmente, o si no, por una única vez, lo pueden hacer por el otro medio, que es PayPal. Bueno, no sé si les habrá gustado esta nueva opción que les estoy dando de un secuenciador digital. Después vamos a ver para qué se puede usar esto. Es bastante interesante las aplicaciones que tiene. Así es que, bueno, una vez más, muchas gracias por ver los videos, y será hasta un próximo video.